¿Cómo están? Muy buenos días. Gusto de verlos nuevamente. ¿Quién fue anoche al Museo de Bellas Artes? ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo la cueca? Bien, ¿cierto? ¿Cómo están las sopaipillas? Se pasó muy bien, el cóctel realmente estaba exquisito. Así es que un aplauso también para la producción de este primer Seminario Internacional de Bibliotecas Públicas. Quisiéramos comenzar esta tercera etapa y final de este seminario invitando nuevamente a nuestro flamante invitado argentino Claudio Ledesma, que nos deleitará con un nuevo cuentacuentos. Claudio. Mario Benedetti, escritor uruguayo, es un autor, un escritor favorito de Marcela Valdés, que dedico a ella el cuento. Dice que una de las más lamentables carencias de información que han padecido todos los hombres y todas las mujeres de todos los tiempos se relaciona con el sexo de los ángeles. El dato nunca confirmado de que si los ángeles hacen el amor. Otra versión, tampoco confirmada pero un poco más verosímil, sugiere que los ángeles no hacen el amor con sus cuerpos por la mera razón de que carecen de ellos, sino que lo celebran con palabras. Vale decir, con las palabras adecuadas. Por eso Ángel y Ángela, cuando se encuentran en el cruce de dos transparencias, comienzan a mirarse, a tentarse, a seducirse, a través del intercambio de miradas que por supuesto son angelicales. Y si Ángel, para abrir el fuego, dice semilla, Ángela, para atizarlo, responde surco. Él entonces dice alud y ella, tiernamente, abismo. Las palabras se cruzan, vertiginosas como meteoritos o suaves y acariciantes como copo de nieve. Ángel dice manantial y Ángela dice caverna. Él dice madero, ella dice cuenca. Revolotea por ahí un ángel de la guarda, misógino y silente, y un ángel de la muerte, lúgubre y tenebroso. Pero el par amatorio no se detiene, siguen silabiando su amor. Ángel dice estoque, y Ángela dice herida. Él dice tañido, y ella radiante dice rebato. Y en el preciso momento del orgasmo ultraterreno, los cirros y los cúmulos, los estratos, los nimbos, los cielos, las galaxias tremolan, se estremecen. Y el amor de los ángeles llueve copiosamente hoy, aquí, en la ciudad de Santiago de Chile. Muchas gracias. Buenos días nuevamente. Para comenzar esta tercera etapa y final del primer Seminario Internacional de Bibliotecas Públicas, antes quisiera darles ciertos datos. Les recordamos que el material entregado a comienzo del seminario se incluía la invitación para la función privada de la Orquesta de Cámara de la Universidad de Chile, que se realizará hoy a las 18:30 horas en el Teatro de la Universidad de Chile, ubicada en el Metro Estación Baquedano. Además, en el puesto habrá encontrado una encuesta a usted que deberá ser entregada en el módulo de informaciones de este panel. Bueno, para comenzar el día de hoy, quisiéramos invitar al señor Javier Guía, director general de la Agencia de Creatividad Cuco Argentina, y Maglio Chiuminato, periodista y gestor cultural en Biblioteca de Santiago, Chile. El moderador de este panel será nuestro anfitrión, don Gonzalo Oyarzún. Hola, muy buenos días. Curioso, si ustedes vieron las noticias estos días, lo del cuco aquí se puso muy famoso en Santiago, con un alcalde que le ofreció o le amenazó a una periodista con que le iba a aparecer el cuco.
Y entonces así aparecen algunas agencias. Les puedo asegurar que Javier Guía nos trae el cuco también, pero en otras cosas. Él es licenciado en Derecho de la UBA, de la Universidad de Buenos Aires. Posee un posgrado en el programa de Desarrollo Ejecutivo de SADE Business School. Él tiene una dilatada experiencia en agencias tan importantes como JP Morgan, pero sobre todo una dilatada experiencia, bueno, no tan dilatada porque es bastante joven, como pueden ver, pero una importante experiencia en la agencia Bloomberg, donde toda su experiencia se volcó desarrollando ahí un trabajo muy, muy importante que hoy día se está traduciendo también en su agencia. Amigos ya de hace un año que nos tocó exponer juntos, los dejo con ustedes a Javier Guía, quien tratará de asustarnos un poco con el cuco. ¿Qué pasó? Buen día a todos. ¿Cómo están? ¿Hola? ¿Se escucha? Sí. Para quienes estén con computadores, quienes quieran hacer preguntas, quienes quieran hacer comentarios, vía Twitter, el hashtag, o como quieran llamarlo, es gato SNVP 2012, por quienes quieran usarlo. Adelante, Javier, perdón. Sí, una cosa que habíamos quedado ayer con Maglio era que, como tenemos un tiempo un poco extra porque faltó uno de los panelistas, la idea por ahí es usarlo para intercambiar más opiniones y no tanto para que nosotros hablemos, sino para... Entonces, estaría buenísimo... Es el cuco. Es parte del show. Estaría buenísimo por ahí que usen, si los que tienen, y si no después también puede ser en papel, pero para tratar de hacer, como que vamos a poner una pantalla y vamos a tratar de ver las preguntas de ahí y poder intercambiar un poco las opiniones. Así que bueno, Gonzalo y todo el equipo de organización, gracias por invitarme a compartir este seminario, estas jornadas. La verdad que está buenísimo compartir sobre todo esto con gente, especialistas como ustedes, en algo tan importante como es fomentar la transmisión de cultura y la lectura. Una aclaración es, yo no soy un especialista del tema. Y definitivamente no vengo a dar ninguna fórmula. La mesa se llama Marketing Cultural y yo no les voy a contar cómo se hace el marketing cultural, básicamente porque, si bien trabajo en el tema, no soy un especialista y creo que sería muy presumido de mi parte. La idea sí es compartir algunas cosas que yo voy viendo y justamente estaría bueno por ahí charlarlas entre todos. Yo estos 2 días, la verdad que aprendí muchísimo y eso que estuve participando poco. Estuve en la mesa de ayer, bueno, el martes no estuve. Sin embargo, aprendí muchísimo y con pequeñas cosas, ¿no? Una de las cosas, cuando me bajo del avión, cuando llegué a Santiago, me subo en el taxi con Claudio. Le pregunté, ¿vos qué haces de tu vida? Me dice, yo soy cuentacuentos. Y me quedé pensando algo súper interesante, que nunca me había dado cuenta, que yo también trabajo de cuentacuentos. Por supuesto que absolutamente nada que ver la capacidad con que le hago como la de Claudio. Que creo que es mucho más que un cuentacuentos, por otra parte. La verdad que cuando uno lo ve parece un actor, es muchísimo más que, digamos, o es muchísimo eso, pero que está buenísimo. Pero la verdad es que yo me gano la vida de contar cuentos. Y casi me pasé toda mi vida contando cuentos. Porque básicamente lo que hacemos nosotros en publicidad es contar historias. No las contamos en forma oral, probablemente no las hacemos de la forma que un verdadero cuentacuentos lo hace, pero la verdad que todo nuestro trabajo está basado en eso. Y yo pensaba que en realidad, hasta toda mi vida, porque yo después llego a mi casa, termina mi día, y generalmente llego a la hora bastante tarde, y lo que trato de disfrutar es contar el cuento a mis hijos. Entonces, como que digo, bueno, toda mi jornada me paso contando cuentos, y así es que gracias, Claudia, por haberme dado cuenta de esa parte de mi vida que no la tenía tan presente. Y a todo esto, como también una cosa que contaron ayer cuando veníamos en el taxi es, cuentacuentos no es igual a cuentero, que no es menor, me hicieron ver la diferencia, y la verdad es que nada, la verdad que tratamos de ser bastante sinceros en todo lo que decimos.
Por eso empecé con Había una vez. La verdad que no sabía qué título ponerle. Y voy a contar con una pequeña historia, que es un cuento en definitiva, que me contó mi mentor en la publicidad, que es Carlos Pérez, es uno de los creativos más importantes en Argentina. Esta historia ya tiene como 2 o 3 años. No es una historia, es una metáfora que él hizo para ilustrar un poco el momento que estábamos viviendo, que creo que es súper aplicable al marketing cultural, si se quiere, pero en general al momento en que estamos viviendo, y a la comunicación, y creo que a muchas otras cosas más. Y él dice, básicamente, te vieron que la luz del sol tarda 7 minutos en llegar a la Tierra. Entonces, básicamente lo que él dice es, en la comunicación, estamos viviendo, como tarda 7 minutos en llegar a la Tierra, si el sol explotara en este momento, yo podría seguir hablando durante 7 minutos y ustedes me seguirían escuchando durante 7 minutos sin darnos cuenta, sin hacer absolutamente nada, pero 7 minutos después la Tierra va a desaparecer. O para poner la metáfora que él ponía, el mundo va a cambiar para siempre. Y lo que él dice que en la comunicación, el sol explotó y nosotros estamos así, como este señor, tomando sol como si nada hubiera pasado. Pero la verdad es que el mundo ya cambió para siempre y aunque no querramos darnos cuenta, en 7 minutos más, o si quieren ya pasaron un tiempo, en 5, 6, 4 minutos, todo lo que tiene que ver con la comunicación y muchos de los valores con los cuales, no sé si valores es la palabra, pero digamos, paradigmas con los cuales trabajamos van a cambiar bastante y ya están cambiando bastante. Como les decía, básicamente el trabajo de la publicidad es contar historias. Contar historias en general de productos, de marcas, de personas, de proyectos. Pero hoy, entre estas cosas que están cambiando en el mundo, una de las cosas que está pasando es que se está desafiando el concepto de la publicidad. Si se pone a pensar, tradicionalmente y durante mucho tiempo, la publicidad básicamente es una marca, independientemente de una agencia atrás, pero una marca que usaba un medio masivo, o usa un medio masivo, para, en muchos casos, inventar atributos de su producto, supongamos, y para cosas que definitivamente yo no vendería, como puede ser un cigarrillo, si uno fumar determinado cigarrillo hace que uno sea un vaquero de 1,90 m y que va a conseguir a todas las mujeres del planeta. Y entonces básicamente usaba el medio masivo, contaba muy bien esa historia, contaba ese cuento, y la gente, mucha gente que miraba el medio masivo decía, bueno, si yo fumo ese cigarrillo yo voy a ser como esa persona. Es muy lineal lo que estoy diciendo, no es tan así, pero básicamente. Y justamente una de las cosas que está pasando es que todo eso se está desafiando. ¿Por qué? Porque hoy, con el advenimiento de las redes sociales, la tecnología y muchas de las cosas que estuvieron hablando ayer, las historias se cuentan entre todos. Las historias no son nada más lo que la marca dice que es, o lo que uno quiere ir a contar en los medios masivos de lo que quiera contar, de lo que quiera fomentar, aunque queramos fomentar la lectura, sino que en definitiva, lo que nosotros queremos hacer es lo que la gente está diciendo. Un caso muy conocido, hace poco en Argentina, unas galletitas, creo que acá están en Chile también. Perdón, si digo alguna argentiniada o hablo muy rápido, alguien levante la mano que voy para atrás porque por ahí a veces me pasa. Pero unas galletitas Toddy. Toddy es una marca que en Argentina estaba muerta, porque es una marca que yo cuando era muy chico tomaba el chocolate que se revolvía con esa, y después una marca de Nestlé, que es Nesquik, le ganó. Y estaba muerta, nadie sabía qué hacer con ella. Y sacaron unas galletitas hace unos meses, muy ricas, unas tipo esas que tienen chips de chocolate. Y claro, la marca no tenía, con una marca que estaba muerta, tampoco tenía mucho presupuesto para justamente hacer publicidad y ponerla a los medios masivos y que la gente se enterara que existía la marca, simplemente la pusieron en el mercado. ¿Y qué pasó? Las galletas son tan ricas, pusieron absolutamente 0 presupuesto de publicidad, simplemente las pusieron en algunos puntos de venta. Eran tan ricas que la gente empezó a comprarlas, y lo que hizo la gente, que está pasando hoy en día, es que empezó a contar en las redes sociales lo increíble que eran las galletitas. Entonces la gente leía y decía, yo también quiero comprarlas, yo también quiero comprarlas. Y claro, como tenían pocas, enseguida fueron a comprarlas y se terminaron las galletitas, lo cual alimentó el mito. Porque uno iba al lugar, yo quiero comprar las galletitas Toddy, y no las conseguía. Y decía, ¿qué pasa? Quebraron el stock, o sea, y fue una edición limitada, y eran muy ricas. Entonces la gente empezó a reclamar en las redes sociales, ¿dónde estaban esas galletitas? Para Pepsi fue increíble, Pepsi es el dueño de Toddy, PepsiCo, fue increíble porque los tipos, sin haber puesto un centavo en publicidad, como hubieran hecho todas las marcas normalmente, lo único que hicieron fue poner un buen producto. Y creo que a la larga es lo más importante de todo esto, porque siempre uno tiene el mito o no mito, en realidad una verdad, es que la publicidad quiere vender cosas que en realidad no son.
Y en definitiva, hoy lo que está pasando en este mundo que está cambiando, en estos 7 minutos que aunque no queramos dar cuenta, está cambiando el mundo, es que estamos viviendo en un mundo mucho más transparente. Y está buenísimo, porque hoy, entonces, la gente es la que hace la misma publicidad. Y si el producto está bueno, está buenísimo. Y aunque Pepsi mañana saca un producto malísimo y pone mucho dinero en la publicidad y el producto es malo, la gente enseguida le va a decir, ¿saben que usted está mintiendo? O ni hablar cuando cuentan atributos de un producto que dicen, no, porque no, con este, no sé, pasa mucho que hoy las empresas quieren ser socialmente responsables y dicen, sí, porque nosotros somos una empresa que nos preocupamos por la felicidad de nuestros empleados. Y hoy cualquier empleado que está en la empresa y que lo están tratando mal, pone en las redes sociales, ¿saben qué? Usted es un mentiroso. Y la gente se empieza a enterar. Y hay un montón de casos, no los voy a aburrir con esto ahora, pero hay un montón de casos que hoy están pasando que las redes sociales destruyen lo que la marca o la empresa invirtió haciendo publicidad. Por eso es que hoy decimos que las historias se cuentan entre todos y básicamente las marcas son lo que la gente dice que son. O sea, esto a nosotros nos pasa mucho, la gente se apropia de las marcas, no son las empresas las dueñas de las marcas, sino somos nosotros. Y somos nosotros los que decimos, se sienten identificados. No sé si vieron un caso, probablemente no lo puse acá en la presentación, pero que ahora se me viene a la cabeza. La marca Gap de ropa, todos la deben conocer, hace un par de años hizo un cambio a un logo. Por supuesto que para hacer un cambio a un logo en una empresa gastan una fortuna. Hay un fenómeno, un genio, que por hacer un dibujo distinto, básicamente, y que le pone que en realidad porque yo le puse esa línea, quiere decir que eso es que la marca va para arriba y entonces va a ser, bueno, todo un trasfondo que tiene mucho de verdad, cuesta mucho dinero, cambiaron el logo. Lo sacan al logo y la gente empezó en las redes sociales a decirle, es horrible. Yo no quiero comprar más esta marca, yo no me siento identificado, devuélvanme mi logo. Crearon aplicaciones donde uno podía poner el nombre de uno y decía, ¿cómo destruir mi nombre? Y básicamente uno ponía el nombre en un cuadradito y le devolvían el nombre, como si fuera el logo de Gap que no le gustaban, con el nombre de uno, como diciendo, acá también destruí mi nombre. ¿Qué pasó? 2 semanas después, Gap volvió para atrás de toda la inversión que había puesto en ese logo y volvió al logo original, que es el que sigue estando. Entonces, hoy las marcas son de la gente, no son de la, digamos... Y básicamente entonces, en lo que hoy, yo insisto que por ahí desafiamos la publicidad, vamos a poder seguir usando ese nombre, pero en la comunicación, básicamente se trata de generar experiencias relevantes. No se trata tanto de contar cosas y contar lo bueno que es lo que uno está haciendo, sino simplemente de generar experiencias que sean relevantes y generar vínculos con la gente. Y acá nos estamos acercando un poco más, me parece, al tema que nos trae, porque hasta ahora es como estamos muy lejanos de todo el ámbito de lo que tiene que ver con el seminario, pero en lo que se trata de generar vínculos, estamos sumamente metidos en lo que tiene que ver. Porque en definitiva todo lo que ustedes están haciendo hoy en día, fomentando la transmisión de cultura, fomentando la lectura, es de ir generando vínculos, de ir traspasando los conocimientos. Ayer yo escuchaba a Paula contar, digamos, su cuento y contar de alguna manera cómo transmitía, y yo, por un lado qué difícil, ¿no? Pero qué simple. O sea, qué simple que es simplemente sentarse o pararse y ir y contando y transmitir. Y básicamente lo que se está tratando es, lo que se está haciendo con eso es generar vínculo. Y ahí sí estamos muy cercanos con la publicidad. Y acá yo les traigo un ejemplo que tiene que ver con el tema de la lectura y con el generar vínculos. Yo les contaba, esta es mi hija de 3 años. Esta es una foto que Vivam hizo este año un concurso de fotos que la gente se tenía que fotografiar leyendo y yo mandé esta foto al concurso. Estoy muy enojado porque no ganó, porque me parece muy linda. Pero básicamente yo les contaba, en casa, si bien por ahí yo llevo, mi mujer lee bastante más que yo leo bastante, pero lo que yo hago todas las noches es llegar y compartir un cuento con mis hijos. Que aparte pasa una particularidad bastante interesante y es, tengo un hijo mayor, con el cual, antes que leyera, yo siempre le contaba un cuento. Hay una historia, no sé si escucharon hablar de Ernest Shackleton, que es un señor que a principios o a fines del siglo XIX hizo una expedición en la Antártida muy conocida, que fue el primero que ni siquiera llegó, pero bueno, fue un ejemplo de liderazgo y supervivencia. Yo siempre le contaba el cuento de Shackleton y siempre se lo variaba, ¿no? De que salía de Londres y pasaba y después llegaba a la Antártida y bueno, y casi todos los días le contaba el mismo cuento, con variantes, y mi hijo fascinado. Mi hija de 3 años, contra toda mi felicidad, me dice, no papá, no me inventes un cuento, léemelo. O sea, claramente se dio cuenta que no soy Claudio, digamos, y que prefiere que se lo lea.
Pero una de las cosas que está pasando y con este tema, yo con eso, yo no lo hago para que lean más. Yo la verdad es que nunca tuve esa intención. Yo sí lo que hago, en ese cuento para mí es mi momento de vínculo con mis hijos. Ojalá yo pudiera tener más tiempo durante el día para estar, obviamente cuando puedo lo estoy, pero seguro lo que trato de hacer cuando estoy en Buenos Aires es llegar a ese momento y compartirlo. Y creo que un poco de eso se trata, y sin que nadie le fuerce y sin que nadie haga nada, cuando yo termino de contarles el cuento, ella se queda, esto no fue preparado para la foto, ella siempre se queda con la luz prendida leyendo, no lee obviamente, ojea el libro y se queda leyendo sola. Y tomó ese hábito, tomó esa costumbre sin que nadie le imponga el tema de la lectura, lo cual me parece que es uno de los conceptos que ustedes seguro lo saben bien, pero que yo quiero dejar picando. Básicamente porque una de las cosas que tiene y que tiene que ver con el nombre de mi agencia, en definitiva, porque Cuco, si bien de alguna manera queremos un poco desafiar todos estos paradigmas y somos el Cuco que quiere asustar y que quiere cambiar, entre comillas, pero sí también es que Cuco, la Q de Cuco tiene que ver con la curiosidad. Para nosotros el valor más importante de nuestra agencia es el ser curiosos, no es el saber mucho. Porque en el mundo de hoy, sobre todo, no existe nadie que pueda saber. Las cosas van cambiando tan rápidamente que nadie se puede parar en un lugar y decir yo sé de marketing, yo sé de publicidad y yo les voy a contar lo que está pasando. Porque ¿saben qué? Mañana va a cambiar. Entonces el valor no es contar lo que uno sabe, sino estar sumamente curioso y abierto para ver lo que va a pasar en el futuro. Y estoy firmemente convencido que el futuro pertenece a los curiosos. Y el título del video se llama El futuro pertenece a los curiosos. Después les voy a pasar por ahí con el hashtag o por algún mail o lo que fuere, les pasamos, porque la verdad que vale la pena mirarlo, son 2 minutos. Y la verdad que lo que me hizo pensar ese video de la curiosidad y mi relación con la lectura tiene que ver con cómo fueron mis pasos en el tema de la lectura. Yo claramente cuando empecé a leer, yo si bien soy argentino, a los 6, 7 años me fui a vivir a Brasil. Mi padre trabajaba en el servicio exterior y me tocó ir a vivir a Brasil. O sea, cuando empecé a leer, empecé a ir a Brasil. Y mi forma de conectarme con Argentina era leer la revista El Gráfico, que es una revista, o no sé si sigue existiendo ahora, la revista de deportes. Y yo era súper deportista, entonces como que empecé a leer movido por mi curiosidad por el deporte. Y ese fue mi primer vínculo con la lectura. Después, esto ya era más o menos en Argentina, pero y además era mi vínculo con la lectura y con Argentina. Pero a su vez, cuando yo viajé a Brasil, la curiosidad me hizo leer una serie de libros que me regaló mi mamá, que se llamaba La vaca voladora, La vaca asombrada, La vaca, no me acuerdo, unos cuantos, de una escritora brasileña que se llama Eddie Lima, que básicamente lo que me hacían leerlo, aparte que estaban muy bien contados, era la curiosidad por descubrir qué era Brasil, qué era el lugar donde yo iba a vivir. Más adelante, cuando ya estaba un poco más grande, no tanto, pero un poco más grande, mi curiosidad por explorar el más allá me hizo devorarme la colección, digamos, todos los libros de Julio Verne y toda la colección de Sandokan y todas esas cosas que eran básicamente Viaje al centro, 20.000 leguas de viaje submarino, que es el que más me gustaba, Viaje al centro de la Tierra, curiosidad, curiosidad, curiosidad. Cuando era un poco más grande todavía, la curiosidad me llevó a leer Mafalda, porque era básicamente lo que bueno, ¿qué está pasando? Acá en este mundo están pasando cosas. Y Mafalda me las contaba de una forma inteligente. Es gracioso. Yo tengo un hijo de 8, 7, bueno, va a cumplir 8, que yo ahora le estoy leyendo Mafalda. Y es muy divertido porque él todavía obviamente no entiende todo lo que Mafalda está diciendo. Bueno, me pregunto qué, pero le encanta. Y después se lo queda leyendo también. Y yo a veces pienso, ahí medio se lo estoy forzando, pero como yo le digo, mirá, yo esto lo leía de chico, pero la verdad es que hay como algo ahí de lo que te lleva a descubrir, todo lo que te hace pensar una tira tan simple como Mafalda. Y más adelante fui creciendo, ya tenía 15 años, 16, vaya uno a saber más o menos por dónde andaba, y lo que yo quería descubrir era más el amor, y lo fui descubriendo con la curiosidad, leyendo Neruda, leyendo Benedetti, digamos, o sea, es como que cada uno en cada paso la curiosidad lo lleva a ese hábito de lectura. Por lo menos fue mi caso y me parecía interesante compartirlo. Y acá tiene que ver también con, si se quiere, con el trabajo de ustedes y más con la mesa del seminario. Porque uno dice, bueno, yo tengo que fomentar, yo tengo que hacer que la gente venga a la biblioteca, yo tengo que hacer que la gente lea, y básicamente tengo el valor de la curiosidad y de la innovación. O sea, para innovar hay que ser curioso. No hay que quedarse con lo que uno sabe, lo que le decía un poco antes, sino buscarlo siempre lo que va a venir. O sea, seguro sabemos un montón de cosas, pero tenemos que estar despiertos a lo que está pasando. Innovar es crear un valor nuevo y es dar un paso más allá de lo esperado.
Y esto es algo, una frase que a mí me gusta mucho y es que básicamente es transformar lo ordinario en extraordinario. Y si se ponen a pensar en el día a día, vivimos un montón de cosas que para nosotros son ordinarias, en el sentido de comunes, digamos, de algo que nos pasa todo el tiempo, y en realidad lo que tenemos que generar es ese momento de extraordinariedad, no sé cómo se dirá, donde podemos hacer que alguien se acerque y que alguien sea curioso y que alguien se acerque a la lectura y de alguna manera se empiece a relacionar, de generar ese cambio, digamos, ese vínculo. Y una cosa que hablaban ayer las mesas me parecieron súper interesantes, la mesa que asistí, con todos los distintos matices sobre esta mesa donde estaba Paula y estaba la mujer de Stanford, y no me acuerdo el nombre, perdón. Una de las cosas que siempre hablamos es que no se trata de la tecnología, sino básicamente se trata de un cambio de mentalidad. Podemos hablar de los miles de soportes distintos, y de hecho tengo un par de ejemplos. Si bien ahora estoy hablando mucho en general, los que trabajamos en publicidad, las historias las contamos con videos. Hoy me cambié un poquito, pero tengo una serie de videos para mostrarles que de alguna manera reflejan lo que les estoy contando. Pero a mí este tema es mucho más importante porque estamos siempre hablando del tema de la tecnología y de uy, ¿qué va a pasar? Y el libro va a desaparecer. Y la verdad es que no importa. Lo que sí importa tiene que ver con el tema del cambio de la mentalidad. Tenemos que adaptarnos. Ayer hablaban este tema de yo no tengo, ¿cómo era? El mundo no me tiene que cambiar. Y si nos ponemos a pensar esta metáfora que yo le decía de que el mundo cambió porque bueno, el sol explotó y estamos viendo esos 7 minutos como si nada hubiera pasado, el mundo está cambiando muy fuerte. Yo creo que estamos viviendo un momento maravilloso en ese sentido, donde estamos exponiéndonos a un montón de cambios que nos hacen tambalear en nuestros paradigmas y nuestras formas de pensar. Pero lo importante es que ese mundo, por más que esté cambiando, no cambia lo que nosotros somos. Nosotros seguimos siendo los mismos, seguimos teniendo los mismos valores. Lo único que tenemos que hacer es adaptarnos a ese mundo. Entonces tenemos que cambiar la mentalidad en ese sentido. Y un ejemplo de una marca que para mí es bastante paradigmático y que tiene que ver con el tema de que no se trata de tecnología. La empresa Kodak, que obviamente todos conocen, además de ser la marca, digamos, la empresa de fotos que nos hizo revelar fotos, a quienes tienen la misma edad que yo, por lo menos revelaron fotos durante mucho tiempo de su vida. Cuando apareció lo digital, increíblemente Kodak fue el creador de la cámara digital. O sea, y uno dice, bueno, una empresa que es la creadora de la primera cámara digital, obviamente es una empresa que está avanzada en la tecnología y se está adaptando a estos tiempos. El tema es que Kodak creó la cámara digital porque tuvo un genio que la creó ahí adentro, pero no supo qué hacer con la tecnología. Porque tenía una estructura de trabajo y de cultural que no se había adaptado a ese mundo. Entonces, ¿qué pasa? Kodak, una empresa súper valiosa, que creó la cámara digital, que digamos, valía millones y millones de dólares, el año pasado quebró. Y es interesante porque el mismo año que Kodak quebró, o casi paralelamente que el mismo año que Kodak quebró, no sé si escucharon hablar de una empresa que se llama Instagram, que básicamente la crearon dos chicos que habrán puesto $20.000, $30.000 para crear una aplicación que varios lo tendrán en sus teléfonos celulares donde uno puede tomar fotos. Que uno piensa, si Kodak se hubiera adaptado culturalmente al mundo en que estaba viviendo, ellos tendrían que haber creado Instagram. Por más que no fuera un negocio, porque Instagram no ganaba dinero. Ahora Instagram, estos chicos que pusieron $20.000, $30.000, este año se la vendieron a Facebook en $1.000 millones. No importa si la vendieron en 1.000 o la hubieran vendido en 10 o no la hubieran vendido nunca, lo que tuvieron es esa mirada que el mundo, nosotros, por alguna razón, tenemos esta necesidad. Y en este momento cultural, en donde estamos todos, no me pregunten por qué, yo por ahí no soy tan así, sacando fotos, subiendo a las redes sociales, sacando fotos, compartiéndolas, bla, 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 bla. Los tipos crearon una aplicación muy sencilla y hicieron lo que la gente quería hacer. Y a mí, digo, ¿cómo Kodak no se le ocurrió? Si para Kodak $30.000 o $500.000 no era nada y probablemente no hubieran quebrado. Adaptarse no es la tecnología, sino adaptarse a estos cambios. Y acá una cosa que también hablamos siempre es, yo me la pasé en mi época de Bloomberg yendo a un montón de congresos, hablando, digamos, de medios y todo eso, con la amenaza de lo digital. Lo digital va a destruir los diarios. Los diarios están muertos, el libro se va a morir, bueno, todo ese tipo de cosas.
Y en definitiva, lo digital no deberíamos tomarlo como amenaza, y los que les va bien no lo toman, sino que es una reconversión. Y esto tiene que ver también con lo que nosotros hacemos, con lo que ustedes hacen, que es ese tema de no importa el soporte, no importa el libro, no importa lo que estemos haciendo, se trata de reconvertirnos y ver qué es lo que la gente está haciendo. Se trata mucho, creo que en algún momento de la presentación lo tengo más adelante, pero creo que vale la pena decirlo, acá se trata de escuchar. Se trata de acercarse a la gente, se trata de ver qué es lo que la gente está haciendo y no tanto diciéndole a la gente que tiene que hacer tal cosa o que tiene que leer tal libro, que tiene que... ¿Qué es lo que la gente, qué es lo que los niños, qué es lo que están haciendo hoy en día? Hay que acercarse, hay que escuchar y en base de eso hay que reconvertirse. Yo les voy a poner un ejemplo de una marca y este tiene que ver con el tema de lo digital y de lo analógico. Casancrem, ustedes saben que las marcas de comida en general, una de las formas que tienen de relacionarse con la gente, sobre todo en el mundo digital, tiene que ver con el mundo de las recetas. Si ustedes se fueron a fijar, no todo lo digital, sino en los potes, uno compra cualquier producto alimenticio y tiene una receta, o va a la web y hay recetas con ese producto. Y la verdad es que lo que pasa es que todos ponen recetas y si yo les hago la pregunta ahora, cuéntenme la marca que tiene la receta tal, no tienen la menor idea, porque nadie se diferencia. Todos están en ese mundo y nadie hace nada distinto. Casanhelp es un queso crema, que es el queso crema más vendido de Argentina, que creo que está en la mesa de prácticamente todos los argentinos en la hora del desayuno, que obviamente lo que ellos quieren hacer es tratar de vender más queso. Entonces la idea es que la gente use el queso no solo en la hora del desayuno, no solo a la hora de comer la merienda, sino de ponerle queso a cualquier preparación. Uno hace ravioles, le pone queso. Uno hace, no sé, carne, le pone queso. La idea de ellos es que le pongan queso al ceviche. Y entonces se meten en el tema este. Y lo interesante es el concepto con el cual trabajaron, y es este tema que hablábamos antes, que me hacía acordar a Paula, a ese tema de la transmisión. Las recetas siempre, antes de todo esto digital y antes de que las marcas se metieran, entonces se transmitían, se pone de generación en generación. La receta de la abuela, que hacía la madre, que después hacían los hijos. Ahora los hombres somos cocineros, con lo cual ya no es un tema tanto de mujeres, sino que tiene que ver con los hombres también participamos, y de alguna manera compartíamos ese momento, y yo lo hago mucho en mi casa, compartimos el momento de cocinar vinculándonos, y así se transmitía. Hoy en día, las recetas ya no se transforman, ya se transforman en el paso de la información es horizontal, ya no hay más secretos. Hoy uno puede entrar en la web y encontrar las recetas de lo que quiera. Entonces, de alguna manera, si bien uno trata de fomentar esa tradición interna en la casa de uno, creo que esta marca entendió que hay un lugar en donde la gente puede tener. Pero lo que quiere seguir haciendo no es simplemente consultando recetas, sino vinculándose, logrando que la gente se vincule. Entonces, con una plataforma en donde no solo uno encuentra recetas, sino lo que hace es de alguna manera entrar, compartirlas, poder pedir preguntas. ¿Cómo se cocina? No sé, ¿cómo se corta la cebolla en juliana? Entonces hay alguien que está online y le dice, o no online, le dice, mira, la cebolla en juliana se corta así, así, así. Entonces como que genera toda una comunidad de gente alrededor del mundo de la cocina. Y ustedes se preguntarán, y esto que tiene que ver con la cultura y con leer más libros, yo creo que tiene bastante que ver en la forma en que se está transmitiendo todo, en que se está generando el vínculo, por lo menos en lo que yo le estoy queriendo transmitir respecto al tema de generar vínculos. Pero también una de estas cosas que el temor a la tecnología y el temor a lo nuevo, esto es un producto que es específicamente digital. Ahora, ¿saben qué? Una de las formas que ahora va a pasar, a partir de que mucha gente entró sus recetas, es que se va a hacer un libro papel con las mejores recetas de los usuarios. O sea, cualquiera de ustedes, cualquiera de nosotros que hubiera puesto una receta ahí y que a alguien, digamos, de la marca le pareció buena, va a publicar un libro y vamos a estar famosos durante un rato en las librerías con la gente comprando nuestras recetas. Entonces, nada, lo tecnológico amenaza, 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 volvemos al tema del libro papel. En otro orden de cosas, espero que este video se pueda ver. ¿Vieron lo que hablaba de la tecnología y que no hay que asustarse? Se me acaba de cerrar el PowerPoint, un horror. Tengan paciencia al hueco y ya lo vuelvo a abrir. Lo que les quería contar mientras se abre es que, por ejemplo, hoy pasan cosas como lo que está haciendo Lars von Trier, en donde la forma de transmisión de la cultura y la forma de interactuar con la gente cambia de una manera completamente distinta, porque básicamente lo que le está pidiendo a la gente es, él eligió 6 obras de arte que para él son representativas, que tienen que ver con una sonata, tiene que ver con una escultura, tiene que ver con una obra arquitectónica. Ya está, ya termino.
Y lo que le está pidiendo a la gente es que hagan videos reinterpretando esas obras culturales. O sea, que la gente cree cortometrajes o largometrajes que reinterpreten ese... Es increíble lo que pasó. Bueno, paso los videos, después los paso en la página. Yo le decía que el futuro pertenece a los curiosos y para ir terminando, yo creo que también el futuro pertenece a los valientes. Y sobre todo acá es el valiente el que se anima a hacer algo distinto, a innovar. Una pequeña anécdota antes de terminar, y es que yo tengo un amigo que es un tipo muy especial y se dedica en su tiempo libre a acompañar a enfermos terminales. Y él siempre me cuenta que el 98% de la gente que él acompaña, o sea, básicamente el enfermo terminal que se entera que tiene una enfermedad que se va a morir en un plazo de tiempo relativamente corto, así que todo el mundo que se entera y que tiene ese tiempo para poder reflexionar, lo que empieza a decirle es: en mi vida me gustaría haber hecho tal cosa, yo dejé de hacer tal cosa, ojalá yo no hubiera trabajado tanto y me hubiera dedicado más a mis hijos, yo tendría que haberme animado a tratar de dar aquel paso, o sea, todo es lo que tendrían que haber dado. Entonces la interpretación que saco de eso es que hay que animarse a hacer las cosas, que si nos enteramos que en algún momento nos vamos a morir, porque la mala noticia de todo esto, aunque nos creamos que somos inmortales, es que nos morimos todos, aunque querramos negarlo, siempre vivimos la vida como si nunca nos fuéramos a morir y nos morimos como si nunca hubiéramos vivido. Y básicamente es animarse a hacer las cosas que uno tiene ganas de hacer y no preocuparse tanto por los miedos que le puedan surgir. Entonces, no se trata tanto de defender al libro, sino, como yo me quedé mucho con lo que escuchaba de Paula ayer, sino se trata de defender la transmisión de cultura. La comunicación, yo les decía antes, tiene que ver con generar nuevas experiencias. Y esto un poco de alguna manera que nos llevó... para mí no se trata de hacer campañas para leer más. Creo que no sirve tanto eso. Lo que hay que hacer es observar, escuchar, aprender, para poder generar experiencias relevantes. Entonces, de vuelta, no como receta, sino simplemente como forma de compartirlo con ustedes, para mí se trata de fomentar la curiosidad y no tanto la lectura. Gracias y perdón que me extendí. Muchas gracias, Javier. Esto prometía, efectivamente nos han asustado, ya no vamos a fomentar la lectura, solo la curiosidad, el cuco, ¿eh? Bueno, ahora vamos a presentar, eso es lo bueno de trabajar con amigos, vamos a presentar a otro amigo, periodista y gestor cultural, profesor de Teoría de la Comunicación en la Universidad de Playa Ancha y de Semiología de las Comunicaciones en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y en la Universidad Tecnológica Metropolitana. Ha sido periodista del Mercurio de Valparaíso, encargado del proyecto Omnia para la integración de nuevas tecnologías de la Generalitat de Cataluña. En fin, su currículum es largo y ustedes lo pueden leer en la página. Él es... principalmente un gestor cultural, un motivador cultural que trabaja en la Biblioteca de Santiago y también tiene un programa de radio con Cacho Vázquez, que estuvo aquí el primer día traduciendo a Chenviet. Ahí en la radio USACH lo pueden escuchar todos los sábados a las 2 de la tarde. Maglio Chiuminato. Hola, sí, ahí sí. Bueno, quiero agradecer en primer lugar la oportunidad de compartir con ustedes algunas de las experiencias que hemos desarrollado en comunicación en la Biblioteca de Santiago y también algunas reflexiones que se derivan de esta experiencia, porque siempre es interesante
separarse un poco de esta práctica cotidiana que nos agobia un poco y tratar de sistematizar, conceptualizar en qué consisten estas prácticas de comunicación, de tal forma que podamos, dentro de lo posible, mejorarlas y también replicarlas, ¿no es cierto? En las instituciones culturales, y una de las experiencias que nos ha tocado ver en el programa de radio, en Radio Usach, donde entrevistamos fundamentalmente a gestores, artistas, es que muchos centros tienen que inventar la rueda, la pólvora y el agua tibia cada vez que empiezan a trabajar en temas de comunicación, porque no existe una sistematización de estas experiencias. Tampoco la vamos a tener ahora, pero es un intento en ese sentido. Y a falta de un elemento heurístico o explicativo mejor, trabajé con algunas metáforas. En la mayoría de bibliotecas públicas, en todas las bibliotecas públicas, en realidad lo hemos visto acá en las charlas de ayer, en Padre Las Casas, en Kemchi, en la difícil geografía de Colombia o en la banlieue de París, pasan cosas, pasan muchas cosas, todos los días se podrían escribir novelas sobre las cosas que pasan en las bibliotecas públicas cada día. Sin embargo, los medios de comunicación por lo general actúan con la lógica de que las buenas noticias son malas noticias. Esto es algo que se enseña incluso en la universidad así de grave, digamos. Por lo tanto, no debemos preocuparnos si los periodistas no se agolpan en las puertas de la biblioteca con las cámaras y los canales de televisión, porque en general en las bibliotecas buenas noticias son simplemente buenas noticias y debemos en ese sentido hacer todos los esfuerzos posibles porque los medios de comunicación se preocupen de esto que estamos haciendo, ¿no es cierto?, lo difundan, a veces tenemos éxito, pero lo importante es que el público que puede aprovechar estos servicios, que puede interesarse por lo que estamos ofreciendo en la biblioteca, sepa de lo que está sucediendo ahí, de lo que estamos haciendo, y para eso debemos actuar con una serie de mecanismos que se sobreponen y que utilizan distintas estrategias. Yo aquí planteé una primera metáfora que sería la metáfora del Lego. Tenemos, por cierto, iniciativas, actividades y participación, ¿no es cierto? Imaginemos que estas piezas no están necesariamente en desorden, sino que tienen un orden particular, ¿no? Un orden que les da la vida misma, el devenir, el destino, ahí depende de la cosmovisión de cada uno, ¿no? La cosa es que la vida dejó estas piezas ubicadas de esta manera y es la manera en que se presentan las actividades, iniciativas y la participación dentro de las bibliotecas públicas. Si queremos transformar estas iniciativas en contenido, necesariamente debemos desarrollar un trabajo que es tecnológico, intelectual y creativo. Este trabajo permite transformar las posibilidades expresivas que se encuentran en cualquier actividad humana, en cualquier iniciativa que se desarrolle en la biblioteca pública, transformarlas en un signo, en un contenido, que las representa y aunque parcialmente tiene la capacidad de cristalizarlas, aglutinarlas y por lo tanto hacerlas transmisibles a nuestros públicos. Desgraciadamente el contenido no se da en los árboles. Tenemos, y se ha instalado con bastante esfuerzo y durante tiempo, la conciencia de que ciertos insumos de gestión, ciertos indicadores, requieren un trabajo sistemático por parte de las bibliotecas públicas, recopilación de datos, encuestas, que todos estamos desarrollando desde las bibliotecas públicas. De la misma manera, si queremos tener contenidos para comunicar lo que está pasando en las bibliotecas públicas, debemos hacer el esfuerzo y el trabajo para generar esos contenidos, y esto incluye entrevistas, fotografías, comunicados, carteleras, que requieren un trabajo sistemático y un trabajo constante en el tiempo. Uno de los primeros esfuerzos sistemáticos que hicimos por difundir las actividades de la Biblioteca de Santiago fue generar una cartelera. Pero no solamente tenemos una cartelera, hay distintos canales a través de los cuales nos comunicamos con nuestras audiencias. Quiero decir en este sentido, de la misma forma que comentaba Javier, que los recursos que utilizamos para transmitir van cambiando y van modificándose permanentemente. A veces no tenemos conciencia de que hace 6 años
no existían redes sociales. Y hoy día no podemos comunicar o no podemos concebir un proceso de comunicación en una institución cultural sin redes sociales. Sin duda tenemos un Facebook, un Twitter y una página web, pero eso no le ha quitado el encanto a la pizarra de tiza, ¿ah? A la pizarra con tiza, a la paleta con los afiches. Todos estos canales de comunicación, estas vías de transmisión de los mensajes, se sobreponen y se complementan también. Queremos comunicar, en primer lugar, porque queremos que las personas que pueden aprovechar nuestros servicios sepan que estos servicios existen. Aquí, obviamente, hay objetivos o públicos específicos que van a variar de una biblioteca a otra. Una biblioteca regional abarca un territorio mucho mayor que una biblioteca comunal, pero siempre vamos a tener que focalizar nuestro mensaje, dirigirlo a ciertas audiencias con mayor énfasis que a otras, ¿no? Y la publicidad eso también lo tiene claro desde el principio, focalizar ciertos públicos. La cartelera que desarrollamos en la Biblioteca de Santiago puede parecer una iniciativa sencilla, ¿no es cierto? Sin embargo, y lo saben los que les ha tocado tener que encargarse de una cartelera, no es sencillo, porque implica generar una serie de conciencias colectivas sobre los plazos, los formatos, los datos que hay que enviar, y en ese sentido la máquina tiene que estar funcionando todas las semanas para poder enviar lo que va a suceder la semana siguiente. Esta cartelera se distribuye a cientos de contactos en medios de comunicación y cuando tenemos suerte 6 o 7 nos publican. O sea, ahí hay un índice del esfuerzo que hay que hacer para conseguir una nota en un diario, una referencia en un medio. Si alguna biblioteca puede que no tenga tantas actividades programadas como para llenar una cartelera semanal, bueno, tal vez se podría pensar en una cartelera mensual o también en incorporar esta cartelera en conjunto con otras instituciones y tratar de difundirla de manera conjunta. Esta cartelera también se difunde a todos los usuarios que han solicitado a la biblioteca que se les envíen informaciones. La cartelera es también el insumo base para todas las publicaciones que se hacen en el Facebook de la biblioteca, que tiene casi 8.000 fans, y en el Twitter de la biblioteca, que tiene 7.000 seguidores. Hasta el momento, ninguno de estos elementos es impreso, son todos recursos digitales. La página web de la biblioteca también se alimenta de la cartelera, pero además de una serie de notas y textos que se producen desde diferentes salas de la biblioteca y desde el área de comunicaciones. Y esta página web recibe alrededor de 20.000 visitas semanales. Ahora bien, hicimos una pequeña investigación sin pretender ser científico y con el permiso del área de estudio, digamos, ¿no? Le preguntamos a la gente que se iba a inscribir a los talleres de extensión cultural, ¿cómo supo usted que existían estos talleres? Acá, la página web más el Facebook suman un 49% de la información que se transmitió a estos usuarios y a través de la cual supieron que existían los talleres de extensión cultural. Sin embargo, los afiches y los folletos, que no son de una imprenta, sino que son fotocopias, ¿ya?, de folletos y de afiches, todavía suman un 27% de los recursos a través de los cuales la gente se entera de la existencia de estos talleres. El mesón de informaciones de la biblioteca, donde también es muy importante la entrega de material impreso para que la gente se lleve a su casa, comparta con la familia, le dé a los hijos, suma un 8%. Y la referencia de amigos y parientes sigue siendo muy fuerte con un 16%. Sin duda, esto es una imagen de un momento y puede ir cambiando, ¿no? Cada vez van a ser a lo mejor más importantes los canales digitales, pero demuestra la importancia que tiene todavía complementar los canales digitales con otros recursos. Todo esto en general, la información que utilizamos para la difusión de actividades dentro de la biblioteca. Pero hay otro aspecto que me interesaba tratar y que tiene que ver, incluye, por cierto, la difusión también, pero tiene que ver con algo que he llamado la movilización de identidades.
bueno, el encuadre no está muy preciso, pero la comunicación de identidades se refiere a la captura de cierto sentido colectivo, y en este sentido pensé en la definición de Charles Tilly sobre identidades, que señala que la identidad es efectivamente una experiencia relevante, como decía Javier. O sea, la identidad está compuesta de estas experiencias relevantes, pero unida a una representación pública de esa experiencia. Y ahí hablamos de contenidos, es decir, la identidad se compone de la experiencia más el contenido. Esta representación pública de la experiencia toma frecuentemente la forma de una historia compartida y de una narrativa. Es muy importante lo que podemos hacer desde las bibliotecas públicas entonces para movilizar estas identidades a través de la narración de historias compartidas. Contar una historia o generar un contenido, ¿no?, como veíamos antes, es una forma de capturar el sentido, las capacidades expresivas que se encuentran en cualquier actividad humana, y al mismo tiempo es una forma de movilizar identidades, de crear lazos sociales y de generar participación comunitaria. Con respecto a este aspecto de la comunicación, pensé en la metáfora de la apacheta. Algunos seguramente son del norte, ¿no es cierto? Los que hayan viajado al norte o a las zonas andinas conocen estas apachetas. Yo las conocí hace no mucho tiempo atrás y me impresionó la filosofía que está detrás de la construcción de este símbolo. Ustedes saben que estas apachetas, estos montículos de piedra, no son construidos solo por una persona, sino por distintos viajeros, y cada uno va poniendo su piedra como una manera de ofrenda, ¿no? Mientras más viajeros, más va creciendo esta apacheta que literariamente se la ha descrito como un poema de piedra. Y en realidad es como un cadáver exquisito, ¿no?, como estas composiciones surrealistas en que diferentes autores van agregando sus versos un poco al azar. ¿Qué tiene que ver esto con la comunicación en bibliotecas públicas? Yo pienso que la comunicación relacionada con las identidades se tiene que construir por capas, como las apachetas, con piedras que cada uno va aportando y que cada viajero va entregando a la biblioteca pública para que construya un símbolo, un contenido y una comunicación relacionada con la identidad. Cuando pensamos en contenido, no necesariamente hacemos referencia a un texto. En este caso, hay una imagen, hay un mural, hay un elemento visual que perfectamente puede concentrar, aglutinar, cristalizar el contenido, la experiencia, la identidad y por lo tanto generar participación comunitaria. Generar participación comunitaria con los jóvenes es bastante difícil y por eso me llamó la atención y resalto esta iniciativa desarrollada por la Sala Juvenil de la Biblioteca de Santiago. Los jóvenes de entre 9 y 17 años que componen el público objetivo de la Sala Juvenil han expresado desde el inicio de la biblioteca un interés muy importante por la novela gráfica, el cómic y los elementos visuales. Pero hacía falta una representación pública de esta experiencia, un contenido con el cual los jóvenes pudieran sentirse identificados. Esto es lo que consiguió la Sala Juvenil de la Biblioteca de Santiago con la realización de este mural del cómic. Para lograr este mural del cómic se pusieron distintas piedras, ¿no?, en esta apacheta. La primera la pusieron los jóvenes, que demostraron desde siempre un interés muy fuerte por la novela gráfica y por los contenidos visuales. La segunda piedra la puso la Sala Juvenil, que abrió el espacio, que generó estanterías relacionadas con este contenido. Luego se generó una alianza, como muchas alianzas que generamos en la extensión cultural, en la gestión cultural que hacen distintas áreas de la biblioteca. Se generó una alianza con la Universidad Los Leones, que se ofreció a pintar este mural del cómic, pero no solamente como un encargo, como un trabajo que le dieron a alguien, sino también
como una forma de participación en la que los estudiantes de la carrera de Pedagogía en Artes Visuales pintaron ellos mismos este mural del cómic, y por lo tanto fue una forma también en que se movilizaron las identidades de estos jóvenes que forman parte de la carrera de Comunicación Visual. A construir la Pacheta, entonces, contribuyeron la Sala Juvenil, los jóvenes usuarios y usuarias de la biblioteca, la Universidad de los Leones y los estudiantes de esta carrera de Pedagogía. El Bibliobús de la Biblioteca de Santiago también ha desarrollado un programa de fomento lector, reinserción social y comunicación en bibliotecas públicas, que ha sido reconocido además con un premio a las buenas prácticas lectoras por el Consejo Regional de la Cultura de la Región Metropolitana. Este programa se llama Mi Espacio Sin Límites y en él se llevan cajas viajeras a los centros de detención, se trabaja en clubes de lectura con las personas privadas de libertad y además se generan revistas, publicaciones, en que los internos no solamente proponen los temas, sino que escriben, hacen la editorial, desarrollan todo el contenido que va a ir en esas revistas. Este trabajo ha estado orientado en el sentido de dar la palabra. O sea, en este caso la comunicación en bibliotecas públicas no consiste en producir un contenido, sino que permitir que otras personas hablen y puedan comunicar. Este dar la palabra, en el sentido de Paulo Freire, es él lo llama un proceso de liberación de la palabra propia, ¿no es cierto?, que permite que quienes no han tenido voz, como muchos de los presos en realidad, puedan contar su propia historia. Es así como han surgido las revistas Rayén Quitral en el Centro Penitenciario Femenino y las revistas Enfoques y Tumor Benigno en el Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, ex penitenciaría. De acuerdo con lo que señala el informe de lectura, escritura y desarrollo en la Sociedad de la Información publicado por el CERLAC, contar una historia es narrar y ser tenido en cuenta. Lo que significa e implica el derecho a escribir es apropiarse de una lengua en la que el que escribe se reconoce como sujeto capaz de actuar, de comunicar, participar y decidir. Y por supuesto cambiar, si quiere cambiar, ¿no? Por eso, al hablar de identidades, yo prefiero hablar de movilizar identidades y no necesariamente de reforzar, valorar o difundir identidades, que también está incluido en el concepto de movilizar. Pero sucede que a veces las identidades no son un capital, ¿no? Por el contrario, son una carga o un peso, una condena, ¿no?, que uno tiene que llevar a cuesta, y lo que genera el producir contenido, el externalizar esta identidad a través de un contenido, de un signo que lo representa, es que aumenta la posibilidad reflexiva de los sujetos. Es decir, podemos cuestionar mucho mejor las identidades si las vemos reflejadas en un contenido. Y esto es lo que busca entonces esta iniciativa de comunicación en bibliotecas públicas. A construir esta Pacheta participaron el Bibliobús de la Biblioteca de Santiago, los internos e internas de diferentes centros de detención y también una serie de diseñadores y colaboradores que voluntariamente han aportado para que se puedan desarrollar estas revistas. Finalmente, voy a referirme a una experiencia de comunicación radial en bibliotecas públicas. Gonzalo ya la anunciaba. Gracias a una iniciativa del área de extensión de la Biblioteca de Santiago, tenemos desde hace varios años el programa Acceso Liberado, que se transmite a través de Radio Universidad de Santiago, una radio que tiene alcance a toda la región metropolitana, con lo que en principio potencialmente tenemos 6 millones de posibles auditores. Y para generar este producto, se partió de una alianza también, como la mayor parte de las actividades, como les decía, de gestión cultural, de extensión cultural que realizamos en la biblioteca, se busca generar estas alianzas con otras instituciones que pueden aportarnos con sus recursos propios. En este caso, la Radio Rock Chileno, que transmite únicamente a través de Internet, se acercó a la Biblioteca de Santiago a solicitar un espacio que pudiera servir como estudio de graduación. La biblioteca efectivamente les concedió un espacio para que pudieran instalar
sus equipos y pudieran grabar los programas. A cambio de este espacio, la Radio Rock Chileno difunde actividades de la Biblioteca de Santiago, permite que se graben programas surgidos de la biblioteca y también realiza un taller de comunicación radial para usuarios de la biblioteca, que van aprendiendo locución, programación de música, generación de contenido, etc. Ahí estuvimos grabando el programa durante un año. Y con el material que se consiguió de ese primer año de grabación, nos presentamos, como cualquier ciudadano en realidad, a la Radio Universidad de Santiago, a decir, mire, esto estamos grabando desde hace un año en la Radio Rock Chileno, ubicada en la Biblioteca de Santiago. Si a ustedes les parece bien, si a ustedes les gusta lo que estamos haciendo, podríamos también grabarlo en la radio de la Universidad de Santiago. A ellos les pareció bien la idea, nos dieron un espacio todos los sábados a las 2 de la tarde, y en el transcurso de ese proceso de cambio, Cacho Vázquez, que también presentaba, que lo vieron traduciendo a Genevieve el primer día, pasó a asumir la subdirección de extensión de Balmaceda Arte Joven, con lo cual se sumó a la realización del programa de radio, la radio de Lusach y Balmaceda Arte Joven. A construir esta última apacheta han contribuido entonces el área de extensión cultural de la biblioteca, la Radio Rock Chileno, la radio de Lusach, Balmaceda Arte Joven y por supuesto todos los artistas y gestores culturales que hemos entrevistado a lo largo de estos 5 años. Todos estos mecanismos de expresión, estos mecanismos de comunicación en bibliotecas públicas no se detienen, están cambiando permanentemente, están surgiendo nuevos recursos y nos interesa como biblioteca adaptar esos recursos a nuestras posibilidades de comunicación y también ofrecer estos recursos a los usuarios de la biblioteca. En este momento estamos trabajando, y nos gustaría trabajar mucho más, en transformar la biblioteca en un espacio híbrido. ¿Qué quiere decir un espacio híbrido? Cada vez más los espacios públicos son físicos y digitales. Podemos acceder a un servicio público a través de elementos digitales, de redes sociales, y esto se potencia con la participación en el espacio físico. Es una ventaja, ¿no es cierto? Estamos en papel y estamos en digital, estamos en el espacio físico y estamos también a través de recursos digitales. Estamos trabajando entonces en la creación de un blog que, bajo el nombre Territorio Imaginario, pretende ser un espacio no para que hable la biblioteca, sino para que hable la comunidad. La gente participe con sus cuentos, sus poemas, sus reseñas de libros, lo que en el fondo surja, y no sabemos lo que va a surgir porque tenemos que invitarlos, tenemos que hacer que participen, y ellos vayan generando entonces este blog. Todas estas iniciativas de difusión de los servicios y también de movilización de identidades quieren contribuir a reforzar el papel de las bibliotecas como agente de cambio, como agente de desarrollo personal y comunitario. Como un espacio no solamente dirigido a la comunidad, sino también, y dentro de lo posible, y cada vez más, protagonizado por la comunidad, que tiene una historia que no solamente va a encontrar en los libros, en la literatura, sino una historia que ellos mismos están escribiendo y pueden escribir cada día. Gracias. Bueno, vamos a abrir un breve espacio para las preguntas. La primera pregunta me llega del público. Manuel me dice y me pregunta si Cuco tiene algún programa con bibliotecas públicas o ha desarrollado algún programa en bibliotecas en general. No, por eso les contaba que lo mío era más desde lo que vivía y no podía dar ninguna receta porque nunca había trabajado al respecto. Por supuesto que nos encantaría porque además todos los que trabajamos en la agencia tenemos como compartimos todo este interés en este tipo de temas y sí, pero bueno, las cosas a veces se dan cuando se tienen que dar. ¿Alguna otra pregunta? No las tengo aquí, no me han llegado. ¿Alguien que quiera hacerla
con el micrófono. Tenemos 2 micrófonos por ahí dando vuelta. ¿A dónde? Ahí. Hola, ¿se oye bien o no? ¿Sí? Sí. Es como una... Perdón, cuéntanos quién eres tú. Ya, soy Rebeca Domínguez, directora de la Fundación Había una vez y de una revista que también se llama Había una vez, que es digital y gratuita. Me gustaría como compartir una duda y que también ya se manifestó anteriormente en las cartas de Mercurio, a pesar de que no compartí yo la intención de esas cartas, en que siento que hoy día las bibliotecas públicas son espacios culturales. Entonces, mi duda es, ¿quiere decir que las bibliotecas van hacia allá? ¿Cuál sería como la diferencia entre un centro cultural y una biblioteca? Y digo esto de las cartas de Mercurio porque hubo toda una polémica que salió que criticando en el fondo que hoy día en la Biblioteca Santiago se hacían talleres de tejido o algo así y una serie de polémicas. Hola. Hola. Si hay una diferencia entre una biblioteca y un centro cultural, no lo tengo tan claro. Lo que sí, las bibliotecas están trabajando en sintonía con los centros culturales y en sintonía con lo que comentaba, por ejemplo, Javier. O sea, tenemos que generar curiosidad, en primer lugar. Tenemos que generar experiencias relevantes también. Y estas experiencias relevantes y esta curiosidad sucede que en las bibliotecas públicas se dan entre los libros, ¿no? Entonces es muy probable que estas personas que viven una experiencia relevante y que aumentan su curiosidad se dirijan también y tengan mucho más a mano las fuentes desde las cuales ampliar su conocimiento sobre determinados contenidos. Yo, bueno, supongo que al igual que tú no comparto para nada lo que se dijo en esas cartas al Mercurio. Creo que es una visión muy limitada de lo que debe ser una biblioteca. Una biblioteca ciertamente tiene que incorporar las necesidades de la comunidad, y las necesidades de la comunidad, lo que nos están pidiendo, lo que nos están solicitando es tener espacios para reunirse, para conversar, para desarrollar actividades, y eso es lo que estamos ofreciendo en conjunto con los libros que también, como te digo, complementan el desarrollo de todas esas actividades. Puedo decir algo con la impunidad de quien no trabaja relacionado con el tema, con lo cual, si no les gusta es por eso. La verdad es que lo que me mueve a pensar en eso es, ¿y qué importa? O sea, ¿cuál es el objetivo final de todo esto? ¿Para qué existen las bibliotecas? ¿Para qué existen los centros culturales? ¿Para qué existen los museos? ¿Para qué existe el teatro? O sea, ¿cuál es el verdadero objetivo de todo esto? Me parece que creo que pasa por... Estamos, como hablábamos antes, en un mundo donde está cambiando aceleradamente y donde se rompen un montón las estructuras. Si ustedes piensan en la evolución del mundo, no de ahora, sino de siempre se trató de ir rompiendo estructuras. O sea, las cosas que hoy son verdades, más allá de las verdades, digamos, las verdades, pero en general formas de estructuras, se van rompiendo y van evolucionando. Y me parece que encasillar las cosas en el teatro escucho música, en la biblioteca leo, nada, hoy me parece que, de hecho, no lo mostramos antes, no había tiempo, pero si se ponen a pensar hoy un montón de experiencias, y creo que ayer contaban también aplicaciones que existen, donde se mezcla, donde un artista, por ahí un compositor musical saca un disco, pero que en realidad es una aplicación donde es todo un juego de diseño y de arte, y está mezclado, y entonces uno puede participar y contar historias. Me parece que trata un poco de eso, más que de estar encasillando las cosas. De vuelta con... Bueno, ha sido realmente muy interesante y además entender que lo que aquí estamos construyendo es también una pacheta que se está construyendo con distintas visiones, con distintos enfoques, que no necesariamente todos tienen que venir desde la biblioteca o desde la biblioteca pública. Es un viaje que se propone y quizás ahí, en ese sentido y parafraseando, nuestras bibliotecas son lo que la gente dice que son, y que la forma, o lo que se entiende más claramente de esta mesa y de las mesas anteriores, y muy probablemente de la mesa que viene, es que esto se construye en comunidad, esto se construye en alianza. Las bibliotecas no se tratan de libros, no se tratan de bibliotecarios, no se trata de edificios, se trata de personas.
y acá estamos las personas para encontrarnos con personas. Vamos a poner en la pantalla la palabra clave del... Claro, justo salgo yo, pero la palabra clave para la gente que tiene Twitter, prometo no escribir nada. Ah, no, pero estaba respondiendo, digamos. Ahí está Ronald. Para la gente que tiene el Twitter que pueda seguir esta conferencia. Sobre todo para la gente que nos está siguiendo vía streaming por la página web, que es muy importante porque con eso no solamente estamos llegando a esta audiencia, sino que estamos llegando al resto del país y también al extranjero, a Colombia, España o a otros países de donde nos están siguiendo. Vamos a una pausa y un aplauso de nuevo para los Muchísimas gracias. Gracias a nuestro anfitrión Gonzalo Yersun, subdirector de Bibliotecas Públicas, por supuesto a Javier Guía, director general de la agencia creativa Cuco en Argentina, y a Maglio Chiuminato, periodista y gestor cultural de biblioteca en Santiago, Chile. Les queremos pedir encarecidamente que la encuesta que tienen en sus asientos o en sus papeles la llenen y la entreguen en informaciones ahora antes de ir al coffee break. Muchísimas gracias.